Bien, pues bueno, supongo que ya estará todo conectado. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como comentamos hace este miércoles, no, el pasado, ¿vale? Bueno, está bien a mitad, así que bueno, el resto espero que os podéis enganchar un poco. Comenté que como el estudio o la predicación me había salido bastante larga, lo iba a dividir en dos partes. Y era sobre el tema de la derrota, no, del peligro de la derrota y de la victoria en la vida cristiana o en la vida espiritual. Aquel miércoles vimos el peligro que puede tener una victoria, aunque parezca mentira, y hoy toca la parte de los peligros de la derrota. ¿Qué pasa cuando nos sentimos mal, cuando viene algo en nuestra vida que no nos esperábamos? Entonces, primero, para la mitad recordatorio, para la otra mitad que os sentéis un poco de lo que hablamos ese miércoles, voy a resumir en dos puntos muy básicos a la conclusión que llegamos de cuál puede ser el peligro de una victoria, el peligro de sentirse victoriosos en nuestra vida. Y el primero de todos es que tenemos que entender bien lo que significa tener victoria en Cristo. Muchas veces con estos versículos de la victoria en Cristo podemos malinterpretar y llegar a la conclusión de que eso significa que siempre todo nos tiene que salir bien, o que por el hecho de ser cristianos siempre todo va a ser como queramos nosotros. Y no es así, ni muchísimo menos. Vemos como Pablo habla sobre tener victoria en Cristo, vimos el ejemplo de Pablo y todo el mundo sabéis qué tipo de vida tuvo Pablo. Por lo tanto, no podemos decir que todo le fue bien, ni muchísimo menos que siempre salieron las cosas como él quiso. O José, por ejemplo, vemos también hasta dónde llegó en su vida, no sabemos exactamente con cuántos años, pero vemos por todo lo que pasó de antes, venido por su propia familia, etc. Y luego el segundo peligro es que en momentos de victoria podemos caer en el error de olvidarnos del Señor, cayendo en el orgullo y creyéndonos que lo que tenemos es gracias a nosotros y que todo es por nuestro esfuerzo y porque nos ha salido bien, porque somos muy listos o por lo que sea. Ayer me gustó algo que, bueno, le voy a nombrar un par de veces o tres al hermano que comentó ayer que dio ayer el instituto, Jonathan, no me acuerdo el apellido, era español. Eso, ¿vale? Jonathan, para los amigos, ¿bien? Pues dijo de que muchas veces caemos en el error de hacernos a nosotros mismos dioses. Conseguimos algo, lo que sea, y siempre pues es gracias a mí, ¿no? Bueno, él luego siguió por otro lado, pero puede ser un peligro. Y un tercer punto que empalma con lo que vamos a ver hoy es que el sentirnos victoriosos o el querernos victoriosos, que puede ser que sí, que digo que no estamos viviendo una vida de victoria, en el sentido que nosotros llamamos a eso, que ya vimos ese miércoles, ¿vale? Pero eso puede ser el primer eslabón de inicio de la derrota. Bien, me viene por ejemplo a la mente una vez más la historia de Sansón. Ya escuchamos al hermano Alfredo también, entre otros, cuando predicó sobre jueces, que la vida de Sansón da para mucho. O sea, este hombre fue una caja no de sorpresas precisamente, pero vamos, hizo un montón de cosas. Su historia da para mucho, pero sobre todo me vino a la cabeza por lo que pasó con Dalila. Dalila siempre, ¿qué pasa? Sansón, quiero que me descubras cuál es el secreto de tu fuerza. Siempre, Sansón, dime. Y claro, como Sansón nunca le decía la verdad, pues cuando venían los filisteos, Sansón siempre salía victorioso. ¿Y qué pasa? Que victoria sí y victoria también. Hasta que un día cuenta lo que no tiene que contar. ¿Y qué es lo que le pasa a Sansón? Pues ya sabemos su historia. Jueces 16, del 16 al 22. Si alguien puede leer, por favor. Jueces 16, del 16 al 22. Y luego haremos un poquito más de esto. Y en Jueces capítulo 16, versículos del 16 al 22. Aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí.
seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vale, Miquel, ya está, vale, hasta aquí. Había hecho hasta 22, pero hasta aquí no vale. Bien, luego estamos viendo el versículo 20 un poco, ¿vale? Entonces, a modo también de resumen, con lo de aquel miércoles, cuando en un sentido empezamos a creer en nosotros mismos, ¿vale? Que es aquí, personalmente lo que pienso que empezó a pasar con Sansón después de tantas victorias, ¿vale? Pues empieza el orgullo y empezamos a olvidarnos del Señor y de que sin Él nada podemos hacer. Esta mañana Israel ha comentado algo de lo de, creo que era el orgullo espiritual, o sea, es uno de los peores orgullos que puede haber, porque al final si tienes orgullo en otra cosa, dices, bueno, pero el orgullo espiritual, y aquí, si Sansón era lo que era gracias a Dios, no gracias a él. Bien, y entonces cuando estamos en el éxtasis de nuestra vida, bien, cuando estamos ahí en la cumbre, que parece que todo nos sale bien, pues muchas veces de repente sucede lo inevitable. Y es que cuando el ser humano empieza a actuar por su cuenta, cuando el ser humano mete la zarpa, pues normalmente la lía y pues llega lo que no quiere, pero lo que se ve, bien, que es una derrota. Entonces nos vemos hundidos, empezamos a ver todo como un fracaso y nos desanimamos. Y claro, ¿qué pasa? Muchas veces empezamos a pagar nuestro fracaso, nuestros errores, con lo que no debemos, que muchas veces es con las cosas espirituales. Por ejemplo, oramos pero sin ganas, oramos por obligación, ¿no? Como cuando comemos porque tenemos que comer, no porque en sí le sintamos el gusto a la comida. Bueno, yo como porque tengo que comer, porque si me muero también no es que me apasione el comer, los que me conocen bien ya lo saben, pero hay gente que sí, ¿no? Que siente ese, oh, qué bueno está todo, qué bueno está todo. Entonces, muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? Que oramos pues porque sí, pues porque sabemos que es lo que tenemos que hacer. O cuando nos desanimamos también vamos a la iglesia, pero nos sentimos indiferentes. Simplemente nada nos importa, vamos tal vez por ocupar un lugar o para que nos vean y así ya no demos de qué hablar. Cuando en realidad la motivación de ir a la iglesia es para ser de bendición a otros. Está bien todo ese tema de voy a la iglesia para ser edificado, es correcto, pero nosotros tenemos que venir también para edificar. Imaginemos que todos venimos mal, esto parece un funeral en una iglesia, entonces hay que venir con un sentir de querer ayudar y con ser de bendición a los demás. Hubo otra cosa que me gustó que dijo ayer el hermano Jonathan. Dijo que Dios no quiere ritos, quiere obediencia. Que lo que hacemos espiritualmente no sea por ritual. Para eso ya están otras personas. Que empieza por K y termina por los. ¿Vale? Que van los domingos y ya está, pura rutina muchas veces. ¿Vale? Pero en realidad es una necesidad y más bien una obligación. Por ejemplo, creo que comentaba también Ramón en su último estudio de la necesidad, incluso la obligación de pertenecer a una iglesia local. O sea, tenemos que venir a la iglesia porque de verdad así tiene que ser. Y no pagarlo con el Señor, sino pedirle perdón, asumir nuestro error y seguir adelante, porque así tiene que ser hasta que el Señor diga lo contrario. Y sé que es difícil, no es fácil, ¿vale? Pero que una derrota, 2, 3 complicaciones, 4, 5 en nuestra vida, que no nos quite las ganas de seguir al Señor, que es muchas veces lo que pasa. A ver, somos humanos, ¿vale? Yo no soy de los que piensan que porque seas cristiano, aunque te pasen cosas, siempre tienes que estar feliz, porque somos de carne y hueso hasta que estemos arriba. Entonces, sí que tenemos el derecho, ¿vale?, de que cuando nos sentimos mal, estar desanimados, por decirlo así, o estar un tiempo mal porque no entendemos las cosas, porque estamos buscando respuestas o simplemente pues que hemos pasado un tiempo con el Señor para ver cuál es su voluntad.
vemos, por ejemplo, Job. Bien, a Job le vemos como el gran Job, pero en Job 10.1 dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. No hay que ser teólogo ni ser muy listo para entender que aquí las cosas no van bien. Es decir, Job no está contento. Tenemos un capítulo, el 16, que en el subtítulo o en el encabezado del capítulo es: Job se queja contra Dios, tal cual. Luego también tenemos otros capítulos en el que Job dice: ¿quién soy yo para que...? Pero Job tuvo su momento malo. ¿Por qué? Porque aunque era Job, y Job fue quien fue y tiene su sitio en la Biblia, pero era humano. Entonces tuvo también momentos malos. Pero el hecho de que tengamos derecho de estar un tiempo mal, también tenemos no el derecho, sino la obligación de levantarnos y de seguir adelante mientras confiamos en el Señor. Y aquí es cuando hablamos de derrotismo, que es lo que comenté aquel miércoles, que lo comentaríamos hoy. Lo que no podemos hacer es caer en un carácter de derrotismo. O sea, eso es una definición tal cual es permitir que una derrota signifique un revés permanente. Que porque nos sintamos mal, no dejemos ya todo de lado, dejemos de seguir al Señor o no nos importe nada. Hay que seguir adelante. Una cosa es que estemos mal y otra cosa es estar así ya de por vida. Entonces oremos y veamos lo que Dios quiere. No todo llega a la primera, y como veremos ahora, una derrota no tiene que hacer que nos bajemos del barco. Siempre hay que buscar la voluntad del Señor y Él contestará con un sí o con un no, pero hay que saber escuchar. Dios siempre contesta, lo hemos escuchado un montón de veces, pero da igual repetirlo. Dios siempre contesta. Que muchas veces tal vez no queremos ver esa respuesta porque no nos conviene, pero Dios siempre contesta. Y hay que saber esperar, y hay que saber escuchar. Canción 39, oye bien su voz en la calma. Hay que saber estar calmados y buscar al Señor para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Bien, pues lo que voy a contar, lo que voy a leer ahora, no os voy a contar, es una ilustración, pero bueno, fue un hecho real. Dice así: una vez en un seminario al que asistí, esto dice un pastor, el que cogió las ideas, Tozer, ¿vale? Dice Tozer, no pasa nada porque ya es un nombre. Una vez en un seminario al que asistí, pasé por un porche donde estaba sentado un joven predicador, un predicador joven. Era un joven de aspecto agradable, pero aquella mañana la barbilla casi le tocaba el suelo. Empezó una conversación con él, mientras de vez en cuando le decía algún cumplido, pero él ni se inmutaba. No sonrió ni reaccionó de ninguna manera, solo dijo: señor predicador, me ha sucedido algo terrible. Le dije: Tozer, ¿cuál es el problema? ¿Qué te ha sucedido? Pues verá, señor, acabo de hacer el examen para convertirme en ministro, pastor, y he suspendido y no podré optar a ser pastor, o a lo que tuviera que aprobar. Dice ahora el predicador, Tozer: supe por lo que estaba pasando aquel joven y corría el peligro de desarrollar un auténtico espíritu de derrotismo, es decir, no volver a intentarlo nunca más. De modo que me propuse animarlo y cambiar un poco su disposición. Entonces dije: Abraham Lincoln lo derrotaron 2 veces antes de ser elegido. Si Dios te ha llamado, importante frase que quiero que os quedéis con todo esto que estoy diciendo, si Dios te ha llamado, acude a la junta de examen y entérate de qué es lo que no has sabido contestar correctamente. Compra unos cuantos libros sobre ello, estúdialos y pide que te hagan otro examen. Entonces el joven levantó la barbilla y dijo: ¿es eso lo que me sugiere, pastor? Claro que sí, joven, no permitas que tan poca cosa te hunda. Si Dios te ha llamado, entonces no retirará su llamado porque no haya sabido responder a unas preguntas. Sigue estudiando, descubre dónde está el problema, esfuérzate, asimila el contenido, ora y pide a Dios que te ayude. La próxima vez aprobarás sin problemas. Amén. Bueno, ya sé por qué lo digo. Podría haber aprobado o podría haber no aprobado, ¿vale? Pero en este caso, ¿vale? Por lo que parece fue así, él aprobó y por lo que se cuenta, Dios le utilizó mucho, o sea, fue un gran instrumento en manos de Dios. Llegó a ser un pastor que hizo muchas cosas, bueno, le fue bien, evidentemente, gracias a Dios. Ahora bien, en este caso era un llamado claro del Señor y no se dejó hundir por el primer no, sino que siguió esforzándose y al final lo consiguió. Pero como digo, es muy importante lo de si Dios te ha llamado, ¿vale? Lo he hecho más veces y lo hemos escuchado muchas veces. Por mucho que insistamos muchas veces, por mucho que sudemos sangre, o sea,
da igual que los planetas se alineen 3 veces en un mismo día, da igual, o sea, si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. Y hay muchas veces, yo creo, donde muchas veces luchamos, ¿no? Saber si es del Señor, si no es del Señor. Pero si de verdad creemos que algo es del Señor, no nos desanimemos y perseveremos. Pero igualmente, si vemos que el Señor dice algo que no, dejémoslo. Por eso es tan importante el no desanimarnos mientras que buscamos lo que el Señor quiere, porque Dios responde. Dios responde, y si cierra una puerta, abre una ventana, como se dice por ahí, y esa ventana puede ser luego ya el frenazo de tu vida, como podemos decir, ¿vale? Entonces hay que seguir adelante y hay que buscar. Entonces ahora quiero compartir con vosotros 4 puntos, ¿vale? Que bueno, cogí los títulos, y el primero es, bueno, son 4 cosas que tienen que ver qué hacer para no caer ni en lo malo que puede traer una victoria, como orgullo o exaltarnos a nosotros mismos, y por otro lado lo malo que puede traer una derrota, ¿vale? Que puede ser rebeldía, enfado, derrotismo. Y el primer punto es: no confiemos en un corazón victorioso o desanimado. Y aquí voy a hablar de las 2 partes. Bien, cuando estamos en un momento bueno, en un momento de victoria, que nuestro corazón no nos lleve a apartarnos del camino o de la dirección correcta. Que a la victoria no le siga un carácter orgulloso, dejando a un lado la humildad, y que eso haga que dependamos de nosotros mismos. Comentamos el caso aquel miércoles del Señor Jesús. El Señor Jesús hizo cosas en su tiempo que si cualquier persona de hoy en día lo hubiera hecho, le hubieran adorado y un montón de cosas. Pero el Señor siempre humilde, sabiendo que su objetivo era glorificar al Padre. Y otra vez volvemos al ejemplo de Sansón, al versículo ese 20, no lo quites, Nico, que dice, lo tenéis ahí: le dijo Sansón los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de sus sueños se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. De verdad que es un versículo que tiene mucha, en euskera sí que tiene mucha mamilla, que tiene mucha, ¿cómo se dice? Chicha. Eso, tiene mucha chicha, ¿vale? Tiene mucho Contenido. mucho donde, no sé, se me ha hablado el castellano aquí, mucho de donde poder sacar cosas. Bien, pero después de todos los esfuerzos de Dalila por descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, él sale siempre victorioso. Tenemos en el 16:8, Jueces 16:8, que dice que le ataron con lindes verdes, pero Sansón se escapó. En el versículo 11 del capítulo 16 vemos que le ataron con cuerdas nuevas que no se usaron, a saber qué cuerdas se encima en aquel entonces. Se escapó también. Luego tenemos en Jueces 16:13 que le dijeron que bueno, si le ataban con guedejas, que no se iba a poder escapar, y se escapó. Victoria tras victoria. ¿De quién? ¿De Sansón? Bueno, sí, pero no, ¿vale? Porque Sansón era lo que era, ¿por qué? Por su fuerza. ¿Su fuerza de dónde venía? De Dios. Por lo tanto, la victoria era siempre de Dios. Sansón fue un instrumento en las manos del Señor. Y entonces es cuando llegamos al versículo 20 y leemos las 3 palabras de esta vez saldré como las otras. Y aquí está el peligro. Aquí está el peligro, porque ¿cuál es el sujeto de esta oración? Esta vez saldré. Yo, ¿no? Entonces, yo, cuando la fuerza en realidad y todo lo que hacía era gracias al Señor, gracias a Dios. Y por lo que me da a mí, esto ya es cosa personal, yo creo que Sansón sí que sabía, obviamente, que todo era gracias a Dios, pero tiene toda pinta que tanta victoria al final se le subió, como se dice, y llevó el orgullo a su vida. Por la frase que dice, de esta vez saldré, aun y todo él sabiendo que había descubierto la fuerza, o sea, el secreto de su fuerza, dice esta vez saldré, cuando sabía que eso no lo tenía que hacer. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, como dice al final del versículo 20. Y qué final más triste. Una de las cosas que no tenía que hacer Sansón era pasar navaja por su cabeza. Desobedece
empieza a confiar en sí mismo y cae. No pasarás navaja. Un mandamiento que lo desobedece y cae. Nosotros tenemos en la Biblia, aparte de un montón de promesas, también tenemos un montón de obligaciones y un montón de mandamientos. No hagas esto. Cuidado con el orgullo. Cuidado con creerte lo que no eres. Que todo lo que eres es gracias a mí. Cuando empezamos a andar por nuestro lado, empezamos a desobedecer y muchas veces, al final, ya sabemos cuál es. Y como comentó también ayer el hermano Jonathan, cuanto más tiempo estemos en desobediencia o en rebeldía o en contra de la voluntad del Señor, la caída va a ser más gorda. No es lo mismo que estés un año haciendo algo en contra de la voluntad del Señor que estés media vida. Porque al final llevas una mochila, como el peregrino, aunque en otro sentido, llevas una mochila de cosas y si no estás donde el Señor quiere, pues al final caerás con todo lo que has ido acumulando. Bien, entonces, para acabar este punto 1, un corazón desanimado siempre lo exagera todo. No, perdón, me he saltado algo. Me falta la parte de cuando nos sentimos derrotados, confiemos y sabemos en que el Espíritu Santo habita en nosotros y Él no nos desampara. Aquí, por ejemplo, tenemos una vida muy opuesta, la vida de José. No sé si habéis visto la película esta animada del Príncipe de Egipto, bueno, que trata sobre la vida de José. Relativamente está bien, independientemente de quién la haya hecho, tiene sus fallos bíblicos, como casi todo lo que sacan. Pero cuando José está en la cárcel por culpa de la mujer de Potifar, ¿bien? Hay una canción muy bonita que sale ahí en esa peli que dice: tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Y en los momentos que estamos mal, nuestra actitud tiene que ser esa. Aunque cuestionemos, va a tener que llegar un momento en el que dejemos de cuestionar, porque sabemos que Dios tiene un plan y algún día lo entenderemos. Sansón, José, mirad que dos vidas. Sansón, donde acabó, por empezar a hacer lo que hizo, por empezarse a desviar. José, mira dónde acabó, por hacer las cosas bien. Si José en la cárcel, en vez de confiar en Dios, se hubiera rebelado, pues bueno, pues no hay nada escrito, así que no podemos decir nada, pero suponemos que hubiera acabado, pues igual o con la cabeza cortada, o bueno, ahora las cárceles están un poco más amoñadas, pero antes, si te pasabas un poco, te cortaban la cabeza y ya está. Entonces, no sabemos, pero lo que sí que sabemos es que hacía tan bien las cosas José, confiaba tanto en Dios y que había un plan, que hasta el carcelero dijo: aquí te dejo. O sea, tú encárgate de esto, porque veían cómo era la vida de José. Bien, entonces ahora sí, con un corazón desanimado, siempre lo exagera todo, no confiemos en un espíritu abatido, porque nunca nos ofrecerá la imagen auténtica ni de nuestra persona, ni de nuestras circunstancias. Bien, el punto 2, este es un poquito más corto, ya los que quedan, que es: pospongamos cualquier toma de decisión inmediata. Y esto sobre todo cuando estamos pasando por un mal momento. Bien, lo que digo yo, no lo digo yo, tengo 26 años y Dios quiere, queda mucha ya por delante, ¿vale? Esto lo cogí exactamente del capítulo, bien, esto lo decía Tozer, y es que normalmente en esta vida muy pocas veces hay que tomar decisiones en el mismo momento. Por lo tanto, bien sea que estemos excesivamente contentos o bien sea que estemos pasando por un mal momento, no tomemos decisiones, y sobre todo cuando queremos tirar la toalla, en el momento. Paremos un momento, pensemos y busquemos a Dios. Como dijo, mira, hoy no está, pero como dijo Joseph hace unas semanas, si tenemos quejas, a Dios, dejémoslo todo en sus manos, Él sabe cómo va a obrar y Él nos mostrará qué hacer. Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lamentaciones 3:25: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscan. Salmo 25, del 4 al 5: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Fijaos lo que dice: en ti he esperado todo el día, y entonces pido que me encamines en tu verdad y que me enseñes.
también esto lo hemos escuchado un montón de veces, lo que no podemos hacer es ir a nuestro aire y queriendo saber la voluntad del Señor, porque ahí hay algo que tal vez no encaja. Hay que saber esperar, y esto no significa, si quieres un trabajo, estar en el sofá, ya me entendéis. Poner de nuestra parte, pero siempre confiando en el Señor. Seguramente a lo largo de la vida han habido muchas personas que han tomado decisiones en malos momentos, han tirado la toalla y luego se han arrepentido toda su vida. Por el contrario, seguro que ha habido gente y habrá gente que ha sabido esperar, que han resistido a los momentos malos y al final ha llegado la calma a sus vidas. Se podría decir mucho más en esto, pero nosotros veremos qué es lo que queremos. Tomar una decisión prematura, anticipada, tanto en el buen momento como en el mal momento, puede suponer tal vez perder la bendición del Señor, o si sabemos esperar, pues eso conllevará a alcanzar la bendición de lo que Dios tenga para nosotros. En el punto 3, meditemos sobre nuestra relación con Dios. Independientemente tengamos victoria o fracaso, nuestra relación con Dios no debe cambiar. Dios no nos ama más, fracasemos o ganemos. Dios es incondicional, el amor de Dios es incondicional, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Y por lo tanto, sea cual sea nuestra situación, nuestra relación con Dios también debería de ser la misma. Él siempre está con nosotros, nosotros por lo tanto tampoco nunca nos tendríamos que separar de Él. Y cuando las cosas se tuercen, acercarnos más a Dios y no al contrario. Dios siempre va a estar ahí, cuidando de nosotros, y nuestro deber es estar también cerca de Él siempre. Es verdad que los cambios nos afectan, para bien o para mal, pero nuestra relación con Dios posiblemente debería de ser una de las pocas cosas en la vida que no debería cambiar, sea cual sean las circunstancias. Bien, y el último punto, saturémonos de las promesas de Dios. El tiempo que pasemos con Dios y su palabra puede cambiar un corazón de derrota por un corazón lleno de regocijo. Y lo mismo cuando estamos pasando un buen tiempo. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, Él nos hará mantenernos humildes y en el camino correcto. La palabra de Dios nunca cambia, ya sea que fracasemos o que triunfemos. Dios es nuestra roca, Dios es nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro sustentador, etc. Que alguien lea por favor el Salmo 18, 16 al 19. Salmo 18, 16 al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Gracias, Ramón. Bien, pues al final sobre todo, bueno, y al principio también, me libró de mi poderoso enemigo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Bonitos versículos, como estos, muchos más a lo largo de la Biblia. Tenemos las promesas de Dios, entre otras muchas cosas, de que Él siempre estará con nosotros, librándonos y apoyándonos. Y como ya hemos escuchado muchas veces, en los tiempos buenos, no dejemos a Dios de lado, sino más bien multipliquemos a poder ser nuestra comunión con Dios, para que luego en los tiempos malos, cuando humanamente somos muy dados a no olvidarnos de Dios, pero sí como a bajar un poco el listón de su comunión con Él, pues sepamos lo que tenemos que hacer. Así que como resumen de todo esto, tanto de lo de aquel miércoles como lo de hoy, que la victoria no nos lleve a la arrogancia, bien, y que el fracaso no nos lleve al derrotismo. Nuestro caminar diario tiene que ser el que tiene que ser, conforme a la Biblia, estemos en un lado o en otro. Seamos humildes y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y busquemos. Bien. Y me acabo de acordar, fallo mío gordo, se me ha olvidado orar al principio. Siempre me lo chiva alguien, pero no me ha chivo nada.
Soy mi madre. Bien, vamos a orar ahora. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos dices en ella, Señor, y gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Y en esta tarde, Señor, te pido que, independientemente, Señor, sea cual sea nuestro estado de ánimo o nuestro modo de vida, Señor, que estemos contentos o tristes, Señor, que siempre te busquemos a ti, sabiendo, Señor, que tú te das paz y también humildad, Señor, si eso es lo que queremos, Señor, y que podemos buscarte a ti, Señor, en cada día de nuestra vida. Y en tu nombre te lo pido. Amén.